My title today is What Happens in Europe Changes the World. Mi título hoy, Lo que sucede en Europa cambia el mundo. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Oremos, levante las manos, oremos, hermano Levante Sergio. su mano. Señor Jesús, háblanos una vez más en esta mañana. Unge los labios de tus siervos para hablar tu palabra, para predicar, Señor, en el nombre de Jesús. Unge a tus siervos, Señor, para que ministre la palabra a nuestras vidas y la recibimos en el nombre de Jesús. Amen. God bless you. Dios le bendiga. Dios le bendiga. In Acts chapter 16, En Hechos capítulo 16, we read of a new day in the church. leemos sobre un nuevo día en la iglesia. After his first missionary journey, Después del primer viaje misionero, the Apostle Paul would begin his second. el apóstol Pablo comenzaría su segundo. While passing through Asia, Mientras él va viajando por Asia, the Bible says la Biblia nos dice that he came to Troas. que él llegó a Troas. In Acts 16 and 9, Y en Hechos capítulo 16, verso 9, the Bible says a vision appeared to Paul la Biblia dice que una visión llegó o vino a Pablo in the night. en la noche. And there was a man from Macedonia, Y un varón de Macedonio and he prayed to Paul, estaba en pie rogándole y diciéndole, come over into Macedonia pasa a Macedonia and help us. y ayúdanos. This was a man from Macedonia, Greece, Este era un hombre de Macedonia en Grecia, in a dream. en un sueño, And he was saying this, diciéndole, will someone please come? habrá alguien que pueda por favor venir Come and help us. y venga y ayúdenos. Now this call that we read about in Acts Este llamado que leemos aquí en Hechos was the catalyst era el catalizador for everything that God is doing even this week. para todo lo que aún Dios está haciendo esta semana. Every word that we have heard, Cada palabra que hemos escuchado, every move of God that we have had, cada mover de Dios que hemos it experimentado, starts here in the book of Acts. inició aquí en el libro de los Hechos. As there was a man from Greece Mientras había un hombre de Grecia that was praying for someone to come, que estaba orando que alguien fuese enviado, believing for someone to come. creyendo que alguien vendría. This was the first time Esta es la primera vez that God had ever called the church que Dios había llamado a la iglesia to come to Europe. para llegar a Europa. This was the first time Esta es la primera vez that God had ever called someone que Dios había llamado a alguien to leave this local area para dejar ese área local and go to Europe. e ir a Europa. The first time anyone ever came here La primera vez que alguien llegó aquí was because one man es porque un hombre prayed for one person había orado por una to persona come and to preach the gospel. que llegara y predicar el evangelio. Later we find Después nos damos cuenta that the Apostle Paul would go to Rome, que el apóstol Pablo iría a Roma and then he would write the book of y Romans. después escribiría el libro de Romanos. He started to describe Y él comenzó a describir the mystery that was the nation of Israel el misterio que era la nación de Israel and how they were God's chosen people. y cómo eran el pueblo escogido por Dios. But a hardening had come to Israel. Sin embargo, una dureza de corazón había venido sobre de ellos. And so until the fullness of the Gentiles, Así que hasta el día de los gentiles, he needed to explain that
to Rome. Él necesitaba explicarle eso a Roma. He said, this is how Israel will be Y saved. les dijo, esta es la manera que Israel será salvo. A deliverer will come from Zion, Un liberador vendrá de Sión and he will turn Israel from their y ungodliness. volverá a Israel de su iniquidad. He said, this is my covenant with them. Y él dijo, este es mi pacto para con ellos. But then he gives us a truth Sin embargo, nos da una verdad in verse 29 en el verso 29, when he said, cuando él dice, for the gifts and calling of God porque los dones y el llamamiento de Dios are without repentance. son irrevocables. So what he was saying was Así this, que lo que él estaba diciendo era esto, that the call that I gave to Abram que el llamado que yo le di a Abraham in Genesis chapter number 12 en Génesis capítulo 12 can never be turned around. nunca puede ser irrevocable. When I called Abram Cuando yo llamé a Abraham to leave his land, para dejar su tierra and I will make you a father of many nations, y hacerlo el padre de muchas naciones, I can't stop that call. yo no puedo pausar ese llamado. It doesn't matter if they fail. No importa si ellos fracasan, It doesn't matter if they fall. no importa si ellos caen, It doesn't matter if the whole world's turned against them. aún si todo el mundo se vuelve contra The ellos. gifts and the calling of God, Los dones y los llamados de Dios I can't turn around. son irrevocables. They'll always be my child. Siempre serán mis hijos, Because a calling, porque el llamado he never takes it back. nunca lo irrevoca. He was giving us a spiritual truth Él estaba dándonos un principio, una verdad espiritual that is so important this que morning. es muy importante el día de hoy. Because the Apostle Paul was saying that to Rome, Porque el apóstol Pablo le decía esto a Roma, a city that he went to, a una ciudad del cual él fue, because God called him to Greece. pues Dios le había llamado a Grecia. Because if he was never called to Greece, Pues si él no hubiese sido llamado a Grecia, he never goes to Rome. él nunca hubiese llegado a If he Roma. never goes to Rome, Si él nunca llega a Roma, he never reaches Europe. él nunca hubiese alcanzado a Europa. But because he went to Greece, Pero porque él fue a Grecia, because he went to Rome, porque él fue a Roma, because he went to Europe, porque él fue a Europa, the gospel of Jesus Christ el evangelio de Jesucristo goes all over the world. se alcanzó a todo el I've mundo. come to preach to Y somebody yo he today llegado a predicarle a alguien el día that de what hoy happens in Europe que lo que sucede en Europa changes the world. cambia el mundo. What God's doing in your church, Lo que Dios está haciendo en tu what God's iglesia, doing in your region, lo que Dios está haciendo en tu what God is región, doing here, lo que Dios está haciendo aquí it's going to change the world. va a cambiar el If you mundo. want that in your life, Si I no want you lo to está stand haciendo, to your feet, Póngase sobre sus pies, lift up your hands, levante sus and manos say, God, do it in me. y diga, Señor, hazlo en mí. God, do it now. Señor, hazlo ahora. Lo que suceda en Europa What happens in changes Europe? the world. Cambia el mundo. Come on, clap your hands unto God. Dele un aplauso al And Rey receive de la that Gloria promise y in the name reciba of- esa promesa en el nombre de Jesús. I want it in me. Yo lo quiero en mí. I want it in my church. Yo lo quiero en mi Come on, is there iglesia. anybody that wants Vamos, that in habrá their alguien life? que lo quiere en su vida. Dios te bendiga. God bless you. So the call that God gave Es el llamado que Dios dio to Paul a Pablo for Europe, para Europa it can't be turned around. no puede ser irrevocable. It doesn't matter that he died. Y sin importar que él haya muerto. He did die. Porque murió. Doesn't matter. Pero no importa. Turn to your neighbor Voltea a su vecino and say, y diga a su Paul's vecino, dead, estaba muerto, Pablo está muerto, not me. pero yo no. Say, Paul's dead, Dígale, Pablo está muerto, but it doesn't matter. pero no importa. Because the calling of God Porque el llamado de Dios to Europe, a Europa, for Europe, para Europa, it can't be turned no around. puede ser cancelado, irrevocable. Nothing can stop it. Nada lo puede It's a detener. spiritual principle. Ese es un principio The power espiritual. of God El poder de Dios is on Europe. está sobre The Europa. calling of God El llamado de is on Dios Europe. está sobre Europa. That means it's on you. Eso digo, está sobre ti. That means it's now. Está aquí ahora. That means it's here. Dije, está aquí
you today Yo quiero decirles hoy that what God did through one call, que lo que Dios hizo por uno, what God did through one man, lo que Dios hizo por un totally hombre, changed the world. totalmente cambió el mundo. One person. Una persona. Someone shout one person. Alguien grite una persona. What God did from one Lo person que Dios hizo por una persona in the continent of Europe en el continente de Europa changed the world. cambió el mundo. And if God did it then, Y si Dios lo hizo and that entonces, calling is not turned y around, ese llamado no ha sido then God irrevocable, can do it here. entonces Dios lo puede God hacer can do aquí. it for you. Dios lo puede hacer por God's ti. going to do it for you. Dios lo va a hacer por What ti. happens in Europe, Lo que sucede en it Europa changes the world. cambia el mundo. This vision was supernatural. Esta visión fue sobrenatural. In all of Paul's travels, En todos los viajes de Pablo, he never left Asia. él nunca salió de Asia. His first missionary journey Su primer viaje misionero was very local. fue bien local. It was around Ohio. Fue alrededor de Ohio. It was Rapides Parish, Fue allí en el Paris de Rapids, the Bay Area. en el área de la bahía. It's local. Es local. But now, Pero ahora he's led out of Asia es enviado fuera de Asia into the continent of Europe. al continente de Europa. This call Este llamado was what brought Christianity es lo que trajo el cristianismo to Europe. a Europa. Now, it's difficult to measure Ahora es difícil medir the significance of this call la significancia de este llamado because what happened in Europe por causa de lo que sucedió en Europa. Now, before this dream happened, Ahora, antes que sucediera este sueño, Europe was never mentioned Europa no había sido mencionado in the book of Acts. en el libro de los Hechos. But after, Sin embargo, después, Macedonia was mentioned 25 times. Macedonia viene a ser pronunciado 25 veces. Verso 10, after the vision, En el verso 10, después de la visión, immediately we went to Macedonia inmediatamente llegamos a because Macedonia. God called us there Pues Dios nos llamó to preach the gospel. para anunciarles el evangelio. Then they went to Philippi, Y después llegaron a Filipos. and the church of Philippi La iglesia en Filipos was started because of that. se inició por causa de ello. And then in the 6th epistle of the Apostle Y Paul, después en la sexta epístola del apóstol Pablo, we read leemos Paul and Timothy, que Pablo y the Timoteo, servants of Jesus Christ, siervos del Dios Altísimo, to all the saints a todos los santos in Christ en Jesus, Cristo Jesús which are at Philippi. que están en Filipos. Then Paul went to Thessalonica. Después vemos a Pablo ir a Tesalónica. Another church was planted. Otra iglesia fue plantada. 2 more epistles were written. Dos más epístolas son escritas. Paul talked about bishops, Pablo habló sobre obispos, el obispado, deacons, los diaconados, church government, el gobierno eclesiástico de la iglesia, doctrine, la doctrina, fellowship, el compañerismo, new converts. aún los nuevos convertidos. He talked about preaching points. Habló sobre puntos de predicación. He talked about a bond between him and the believers. Habló sobre la unidad entre él He y los went on creyentes. to talk about them Y aún habló de ellos in 4 different books. en 4 diferentes cartas o libros. He went there on a second journey. Él fue en un segundo viaje He went there twice on a third y journey. llegó 2 veces allí en un tercer viaje. He went a total of 5 times. Y 5 veces en total, Souls were won. almas eran ganadas, Churches alcanzadas, planted. iglesias plantadas, Books of the Bible written. libros de la Biblia escritos. All because of one person. Todo por causa de una persona. Someone shout one person. Alguien grite una persona. Say it again. One person. Una vez más, una persona. Because one person Porque
que una persona was reached with the gospel. fue alcanzada por el evangelio. I want to talk to somebody today Yo quiero hablarle a alguien el día de hoy that has ever sat down in a Bible study que se ha sentado en alguna ocasión en un estudio bíblico and thought to themselves, y ha pensado a ellos mismos, what could God do? ¿qué podría hacer Dios? I want to preach to somebody Yo today quiero predicarle a alguien el día that's de ever hoy stood before a congregation que se ha puesto de pie delante de una with just a congregación handful of people con simplemente un puño de and thought gente to yourself, y se ha dicho a sí mismo, what could God do? ¿qué puede hacer Dios? You may be here today Quizás usted está aquí el día de hoy and only have 3 people y solamente tiene 3 at personas a preaching point, y en un punto de and predicación none of them got the Holy Ghost. y nadie ha recibido el Espíritu Santo. But I'm going to tell you this. Pero estoy aquí para decirle, God could turn those 3 people Dios puede convertir a esas 3 personas to Billy Cole, a ser Billy Cole, N.A. Urshan, a ser N. and Urshan Vesta Mangun. y ser Vesta Mangun. And with those 3 people, Y con esas 3 personas you can change the world. puede cambiar el mundo. I'm ready for what God has for me. Estoy listo para lo que el Señor tiene para mí. Because if it'll start with me, Porque si comienza God's conmigo, going to change the world. Dios va a cambiar el Because mundo. what happens in Europe Porque lo que inicia changes en the world. Europa Come on, clap your cambia el hands unto the mundo. Lord and thank God for it. Dele un aplauso al Señor y dele gracias a Él. Because what the Apostle Paul did not know, Una cosa que el apóstol Pablo no entendía, probably, o quizás, you're doing a good job. usted está haciendo un buen trabajo. What he did not know Lo que él no sabía was that the continent of Europe es que el continente de Europa would be the birthplace sería el nacimiento of Western civilization. de la civilización occidental. Basically, Básicamente, they are a sender of nations. son unos enviadores de naciones. That really you could say Que usted podría decir that the majority of the world, que la mayoría del mundo, in some way, de algún modo u otro, started in Europe. inició aquí en Europa. But I would also say Sin embargo, diría también, there's much, much, much more. hay mucho más. Mucho más. Mucho más. When you walk the streets of Europe, Cuando usted anda por las calles de Europa, you're overwhelmed with the level of excellence usted está sobrecargado de la excelencia and design. y el diseño. They don't have streets like this where I'm from. De donde yo soy, no tienen carreteras de este tipo. We got a little lake in Barberton. Nosotros tenemos un laguito ahí, un lago It's pequeño. about as big as this room. Y es como el tamaño de este salón. I love my lake. Y yo amo mi lago. My lake is awesome. Mi lago es grande, es emocionante para mí. We used to have 2 swans. Teníamos antes 2 They flew off. aves y volaron. But I still love my lake. Pero amo mi lago. But it's not the Mediterranean, I got to admit. Pero no es el Mediterráneo, tengo que aceptarlo. It's different here. Y es diferente aquí. When you think about the cities of London, Cuando pensamos en las Paris, ciudades que Rome, menciona. Budapest, Barcelona, St. Petersburg, Vienna, all built. Todas estas ciudades mencionadas, creadas. Easy, I'm still stuck with my little lake. Todavía estoy They convencido were con mi all lago. built with unbelievable design. Todas estas ciudades hermosamente creadas con diseños. Most of the innovation of the world, La mayoría de la innovación mundial engineering, en lo que es ingeniería, philosophy, la filosofía, art, el arte. they all came from here. Todo eso viene de aquí, procede de aquí. And certainly the work ethic of the world, Y por lo tanto la ética de trabajo del mundo, the one that America used to have, la que antes América tenía, it came from here. vino de aquí. The greatest generation in the world, La generación más As it has been especial referred, del mundo, como es mencionada, most of it came la from here mayoría llegaron de aquí, in some way or de another. algún modo u otro.
You think about the names that came from here. Así que piensa en los nombres de los que él va a mencionar que vienen de aquí. Socrates, Aristotle, Plato, Rudolf Diesel, Michelangelo, Da Vinci, Galileo, James Watt, the steam engine, Carl Benz, the development of Mercedes-Benz, Isaac Newton and his laws, Ivan Pavlov con sus perros, his dogs, Albert Einstein, theory of relativity. Don't try to say that. Archimedes, Alexander the Great, Grande. Alejandro el Grande. Alejandro Grande. All of these people, Todas estas personas, their designs, sus diseños, their architecture, su arquitectura, their philosophy, su filosofía, their brilliance, su increíble imaginación, it all came from here. todo procede de aquí. Also, Al igual, the continent of Europe el continente de Europa began to have a spiritual awakening comenzó a tener un despertamiento espiritual as they would be the ones cuando ellos serían that would develop theology, que desarrollarían la teología, preaching, la predicación, teaching, la enseñanza, writing. la escritura. They would be the ones Ellos serían los cuales that would send missionaries to Africa, enviarían misioneros a África, missionaries to the Americas. misioneros a las Américas. It would be in the 14th and 15th century Serían en el siglo XIV y XV that Europe, que Europa, here, aquí mismo, you ustedes would send Christianity enviarían el cristianismo to America. a América. It's because of Europe Es por causa de Europa that the gospel came to que America, el evangelio vendría a América, that the gospel came to Africa, que el evangelio llegaría a la África, and the powerful churches y las iglesias poderosas that are in Africa, que están en África, that are in que America, están en América, that are in Canada, que están en Canadá, South America, en Sudamérica, are because something happened in Europe son por la causa de que algo that sucedió en changed the Europa world. que cambió el mundo. I'm calling for somebody today Y yo estoy buscando a alguien to hoy understand que entienda if Europe changed the world then, que si Europa cambió el mundo it's going to ayer, change the world now. Europa va a cambiar el mundo ahora. We have gathered here in Spain Nos hemos reunido aquí en España because the calling of God is on me. porque el llamado de Dios está sobre mí. Someone shout on me. Alguien diga sobre mí. The blessing of God is on me. La bendición de Dios está sobre And I mí. can change the Y world. yo puedo cambiar el mundo. Hallelujah. Aleluya. God bless you. Dios le bendiga. 2 Peter 3 and 9. Segunda de Pedro 3 y 9. The Bible says the Lord is not slack about his promises, El Señor no retarda su promesa, as some would think, según algunos la tienen, but he's patient pero Él es paciente to all of us, para con nosotros, not willing that any should perish, no queriendo que ninguno perezca, but that all. sino que todos, Say that again, but that all. diga eso, sino que todos, Say it with me, but all. dígalo conmigo, sino que todos, Say todos. diga oh, Say everybody. diga todos, See, we're all bilingual now. Should come to repentance. procedan al arrepentimiento. God is after your neighborhood. Dios está buscando tu vecindario. God's looking for your church. Él está buscando tu iglesia. God's looking for your people. Él está buscando a tu pueblo. And if he used one man Y si Él usó a un hombre to change Europe, para cambiar a Europa, he's going to do it again. Él lo hará otra Through vez you. a través de ti. Here, Aquí, now. Come ahora. on, clap your hands if you Vamos, dale believe un it. aplauso al Señor si lo cree.
Dios te bendiga. God bless you. Just as that call came then, Mientras ese llamado llegaba en ese tiempo, it's coming now. ahora viene aquí. It's coming here. Ahora llega aquí. It's coming to you. Viene a nosotros. Hermano López, Brother Lopez, pasa a España y ayúdanos. go through Spain and help us. Come here. Venga aquí. There's someone in their living room today Hay alguien en su sala el día de hoy, praying to the Bishop of Spain. orando al obispo en España. Come help us. Ven y ayúdanos. Come preach the gospel. Ven y predícanos el evangelio. Come plant churches. Ven y planta iglesia. Come and reach me with Ven the y gospel. alcánzame con el evangelio. There's a message going today to France, Hay un mensaje que va hacia Francia hoy. to the Byfields, to the Navakis, to the Brochus, Viens, come help us. Ven y ayúdanos. There's a message going to Italy, Hay un mensaje que va a Italia. all the way down at the south, Todo hasta el sur, where the gangsters are from, donde los pandilleros son. to Brother Di Bernardo, Al hermano Di Bernardo, Saint Veneer, diciendo, ven, come and help us. ven y ayúdanos. There's a call today Hay un llamado hoy, going all the way north yendo hacia el norte, to Russia, a Rusia. to Brother Turner, Al hermano Turner, Prikodich, diciendo, ven, come ven and help y us. ayúdanos. Come, Ven preach the gospel. y predícanos el Come evangelio. and help us. Ven y ayúdanos. There's a call today Hay un llamado hoy going to the Morenos in Greece. que va hacia los hermanos morenos. en There's Grecia. somebody praying. Hay alguien orando. There's somebody believing. Hay alguien And creyendo. they're praying. Que están orando. Ella, Ven, then come help us. ayúdanos. They're praying, God, send a Están preacher. orando, envíanos un God, let there predicador. be a church. Señor, deja que haya una iglesia. They know their church is dead. Saben que la iglesia muere. They know they need the gospel. Saben que necesitan el I'm evangelio. asking you today, Le estoy do you hear pidiendo a the call? usted, oye un llamado. Can you hear the call? Puedes oír el llamado. Will you go? Irías. Will you preach? Predicarías. What happens in Europe Lo que sucede en Europa changes the world. cambia el mundo. Mateo 5, verso 14. Matthew 5:14. You are the light of the world. Vosotros sois la luz del mundo. A city set on a hill. Una ciudad asentada sobre un monte. It cannot be hid. No se puede esconder. What Jesus was saying, Lo que Jesús estaba diciendo that when he said, I am the light of the world, es que cuando él dijo yo soy la luz del mundo, it's headed towards the world. es que él iba hacia el mundo. And a light ray cannot be turned around. Y una luz no puede ser vuelta, It cannot be hid. no puede ser escondida. It changes the world. Cambia el mundo. My wife and I, about a year ago, made a terrible decision. Mi esposa y yo hace como un año tomamos una decisión terrible. I mean, one of those decisions that really brings a family trauma. Le digo de una de esas decisiones que realmente desarrolla trauma familiar. We bought our 4-year-old daughter Compramos a nuestra A tractor. hija de 4 años un tractorcito. This was a terrible Y decision. fue una decisión terrible. When my daughter realized Cuando mi hija se dio cuenta that tractor has a steering wheel que ese tractor tiene un timón and a gas pedal, y tiene un pedal para la gasolina, she left. ella se fue, se arrancó.
Many times Y muchas veces we would find her la encontraríamos almost a half mile away from the house. casi a medio kilómetro de la casa. It's a miracle Y que es un milagro we still have custody of our que child. todavía tenemos custodia de nuestra hija. We run out to the garage, Salíamos corriendo hacia and there her parking spot would be, y donde su estacionamiento sería empty. y vacío. She's going out driving. Ella se había ido conduciendo. She told me one time, Y un día ella me dijo, Dad, I'm going to go explore the city. papi, voy a ir a explorar la ciudad. I'm like, how do you know what a city Y is? le dije, ¿cómo sabes dónde está la ciudad? You're 4. Tienes 4 años. My parents live nearby me, next door, but it's up the street, it's down the road. Mis padres viven cerca de mí, cerca de donde mi casa está. She routinely Y ella sneaks out of the house, pues, frecuentemente se and she sale heads to Nandy's house. y se va a la casa de la abuela. The other day I went to my family's house, my Otro parents, día llegué a visitar a mis padres. and I pulled in the Y driveway. voy llegando ahí I looked over my shoulder, y yo veo sobre mi hombro y ahí viene mi niña. she snuck out, Se había salido sin decir nada drove to my parents' y house. condujo a la casa de mis padres. One decision Una decisión to buy that tractor. para comprar ese tractorcito. That kid will probably run away from home the rest of her life. Y esta niña quizás huye de la casa el resto de su vida. Because when she realized Porque cuando ella se dio cuenta, I can steer puedo conducir el timón and I can drive, y puedo conducir todo. it totally changed her world. Totalmente cambió su And mundo. I want to tell somebody Y today, yo quiero decirle a alguien el día de you hoy, got the steering wheel, usted tiene el timón en sus manos, you got the gas pedal, usted tiene el pedal and there's no reason to stay in the car. y no hay razón de quedarse. There's no reason to stay home. No se quede en la casa. You've got the power, Tiene el poder, you've got the gospel, tiene el evangelio, you've got the boldness. tiene el vuelo. Let's go reach the world. Vamos a alcanzar el Put mundo. up your hands up, God. Come on, standing. I want you to lift up your voice. I want you to magnify God. I want you to believe the Lord. What happens in Europe changes the world. I want you to turn around and shake someone's hand and say, your church is important. Your ministry matters. I want you to tell somebody else. It doesn't matter if you only got one person. If that one person is Anthony Reagan, that's a pretty good one person. Come on, I'm telling you today, what happens in your city is going to change the world. What happens in your nation, what happens in your town, is going to change the world. It's special what you said in the sermon. In France, ceux qui se passent in Portugal. Okay, contest in Portugal. In Italy. Contest in Chile. In Italy. In Romania. Chase and Templar in Romania. In Germany. Was in Deutschland passiert? In Russia. Russia protested did not say. And in Ukraine, so then get in Ukraine. And I'm going to tell you what happens in Europe. Yo quiero decirle lo que sucede en Europa. It's going to change the world. Cambiar el mundo. If you want that in your region, if you want that in your church, Si tú quieres esto en tu iglesia, come on. We need you at your best. necesitamos serlo en tu mejor momento. We're looking to Europe. Estamos mirando hacia Europa.
world. No puedo cambiar el I mundo. can change the world. Puedo cambiar el mundo. What's happening in this room this week ¿Qué sucede en este lugar? is all I need to make great. Todo lo que necesito para ser grande. I'm going back to preach. Voy a volver a predicar. I'm going back to believe again. Voy a volver a creer otra vez. Brother and Sister Moreno, Hermano y hermana Moreno, just think. solamente piense, If you could find a young Alexander podría encontrar a un Alejandro and joven make him great for the gospel, que se lo grande por el evangelio, what he could do. lo que él podría ser. Brother and Sister Francis, Hermano y hermana Francis, what if we could find a young Charles Spurgeon si podríamos encontrar a un joven Charles Spurgeon, baptize him in Jesus' name bautizado en el nombre de Jesús, and teach him the doctrine y enseñarle la doctrina, and release him into the world. enviarlo a Brother Burgess, para Virgin. what if we find the next Christopher Columbus Si encontráramos al próximo Cristóbal Colón and give him a Bible y le diéramos una right Biblia before he leaves? antes de él salir. I'm telling somebody today, Estoy diciendo a alguien, the next innovator of the church el próximo innovador de la iglesia is in your church. está en tu iglesia. He's in your Bible study. Estudio bíblico. And God's going to use him or her Dios a él va a to change the world. al cambiar el Come on, if you want that, I want you to lift up your voice. I want you to begin to give God praise. I want you to believe. If God did it before, Dios lo hizo antes. God's going to do it again. Dios lo volverá a hacer. I want you to be. Yo no quiero en mí. Come on, that's it. Lift up your hands right now.